Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, nos encontramos aquí en un programa especial. Estamos en la terraza del Palacio Tampieri, un edificio emblemático de la ciudad de San Francisco que hace ya un tiempo está en restauración y hoy nosotros venimos a recorrerlo para mostrar un poquito cada una de sus habitaciones, cada uno de los trabajos que se realizaron a lo largo de todo este tiempo en el palacio. Y bueno, ahora estamos en la etapa final, en la azotea, donde podemos ver, aquí ya está abierto el luminario, un panorama y una imagen, un paisaje hermoso de este palacio. Y esto es recién el principio, la azotea. Ahora vamos a hablar con Guillermo Velázquez, quien está en representación de la empresa constructora que ha llevado adelante esta obra, la primera y la segunda etapa, y nos va a comentar un poquito el recorrido y cada una de las cosas que se hicieron en el edificio, y acompañados también por Arturo Bieneder comentando sobre la historia del mismo. El Palacio Tampieri es una construcción que data de la década de 1930 y siempre estuvo destinada a uso de la familia Tampieri, de don Ricardo Tampieri Rosaviava, con sus hijos, y es una obra emblemática dentro de la arquitectura de San Francisco, obra de un arquitecto de Rosario llamado Crescencio de la Rúa. Esta propiedad fue encargada por Tampieri para residir ahí con los miembros de su familia, luego de haber vivido anteriormente en una casa que era mucho más sencilla y de acuerdo a lo que se construía entonces en San Francisco. En realidad después Tampieri no vivió mucho tiempo en el lugar, porque eso se inauguró en el año 1933 y él falleció en 1952, o sea que prácticamente estuvo menos de 20 años en el lugar, y en un periodo en el que en varias oportunidades con su esposa viajó a Europa y también con su familia, y además los hijos tampoco vivieron siempre en el lugar, porque ya para esa época, por lo menos los dos varones, Ricardo y Raúl, se habían casado y habían formado su familia y vivían en otros domicilios. Gracias, Guillermo, antes que nada por este recorrido que vamos a estar haciendo. Estamos en el Palacio Tampieri de la ciudad de San Francisco, un lugar emblemático de nuestra ciudad y que ha tenido un proceso de remodelación durante este último tiempo, y justamente queremos recorrerlo y empezar a conocerlo un poquito más cómo está en la actualidad. Guillermo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por convocarme. Bueno, en representación de AIBEL, ¿no?, que tuvieron a cargo esta obra. Sí, así es. Yo actúo como representante técnico de la empresa y la empresa tuvo a cargo las dos etapas de recuperación del palacio. Así que bueno. Perfecto, bueno, dos etapas que la primera, vamos a ir un poco por partes, tuvo que ver con la parte del subsuelo, ¿no? Una situación donde estaba bastante complicado el subsuelo del palacio. Sí, la primera etapa tuvo que ver con la recuperación estructural del edificio. El edificio, bueno, como dijiste, un edificio emblemático que demandó un estudio técnico previo de especialistas, en los cuales generaron digamos, una forma de trabajo y un estudio estructural, que el desafío en la primera etapa era que el edificio no se moviera más. El edificio tenía grandes deterioros de hundimiento, fisuras, digamos, tenía compromisos estructurales. Previo al inicio de la restauración se trabajó sobre esa etapa, fue la implantación de pilotes hincados, bueno, la construcción de una losa de subpresión y un control electrónico, digamos, del ascenso de humedad por mapa. Esa fue la primera etapa. Bien, ¿y por qué se daba esta situación del palacio? ¿Por una cuestión de años, de la infraestructura de la época? Bueno, sabemos que tiene muchísimos años este lugar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en la edad que tiene el palacio hubo ciertos cambios, primero en la cuestión tecnológica de la construcción. En ese momento que se construye, la implementación de pilotes no era una tecnología accesible, entonces se construye de una manera tradicional, trayendo muchas de las técnicas constructivas que se hacían en Buenos Aires.
tiene todo un desarrollo estructural que es importante pensado en un palacio, pero bueno, sin tener los datos que hoy tenemos respecto de los suelos y mucho menos con las modificaciones geotécnicas generales que tiene el suelo de San Francisco, que es la presencia de las napas. Bueno, en ese momento no existía el nivel freático como existe hoy, y eso llevó a que con el paso del tiempo y sobre todo la falta de uso del palacio se vaya deteriorando. Creo que era salvable, digamos, se tomó a tiempo, pero bueno, demandó de un esfuerzo importante. ¿Cuándo empezó la primera etapa de la que hablábamos? La primera etapa, estamos hablando se licita a finales del 2023, no tengo bien las fechas, pero nosotros trabajamos 2024 en la implementación y llevó un periodo aproximado de obra de unos 6 meses. Bien. Más o menos. Perfecto. ¿Y con la segunda ya de qué trataba esta segunda etapa? Bueno, la segunda etapa tenía que ver con la recuperación arquitectónica del palacio. Era, digamos, acomodar la parte estética, es lo que en general el usuario ve. En ese caso nosotros también había un pliego de detalle que era bastante exigente respecto de las formas constructivas, porque había que respetar los métodos constructivos de una restauración de ese tipo. Y tuvimos una dirección del arquitecto San y el arquitecto Correa, los dos referentes de las restauraciones de obras emblemáticas de la provincia, que nos guiaron. Bueno, nosotros como empresa constructora aprendimos muchísimo porque hubo que volver a construir y a recuperar como se hizo el palacio, no con tecnologías actuales, sino respetar las reglas con las que se había hecho para que no se note la diferencia de la intervención. Una arquitectura europea, ¿no? De hace mucho tiempo. Bueno, el palacio tiene particularidades de muy pocas obras en la provincia. Sí, es realmente una construcción fuera de lo normal, con esa visión monumental, digamos, y una mezcla de estilos muy compleja, digamos. Que no soy un referente de eso, creo que sí los arquitectos que estuvieron a cargo, y vuelvo a decir, fueron una guía constante, porque por ahí son problemas recurrentes en obras que podemos encontrar en la ciudad, pero con soluciones que no podíamos usar tecnologías a las que solemos recurrir. Entonces todo fue siguiendo un esquema constructivo particular, que creo que eso fue fantástico, digamos, para todos. Y todos los que conocen el palacio también saben que es enorme, ¿no? Tiene muchísimas habitaciones y hubo que ver detalle de cada una de ellas. Sí, fue un desafío y un grupo de trabajo multidisciplinario muy grande. Creo que han trabajado en esta recuperación especialistas que es un placer verlos trabajar. Se recuperaron, no sé, los pisos de parqué hasta los revestimientos, los cielos rasos, las formas que se recuperan, las molduras. Todo generó una intervención de especialistas. Digamos, el palacio tiene muchísimos detalles. Es realmente una obra fantástica. Nosotros lo disfrutamos mucho a todo este proceso. La primera etapa, quizás que fue más estructural, era una construcción más dura, digamos, más acostumbrado a lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer, pero la segunda parte, bueno, no, eso demanda de la intervención de mucha gente que sepa especialmente de qué está haciendo. Perfecto, ¿vamos a recorrer un poco entonces? Sí, por supuesto. El tema es que luego de la muerte de los dos esposos también en el año 52, el palacio queda sin habitantes prácticamente, porque la familia, los hijos ya se habían ido todos también, las hijas también, y en el año 1964, luego de que la familia decidió el remate de todos los bienes muebles del lugar, todo lo que era decorativo, lo ponen el edificio en venta, y la municipalidad, para evitar que eso pase a un privado que podría darle algún destino que no se sabía cuál podía ser, lo compran en 12 millones de pesos el intendente Aldo Ferrero, y
se comienza a trabajar ahí para instalar la municipalidad, que funcionó siempre en ese lugar hasta el año 2015. Bueno, Villa, que estamos en una de las habitaciones. Bueno, comentanos un poco qué es lo que estamos viendo, qué es lo que se hizo acá y también con respecto al lucernario, que es una parte central, ¿no?, de este edificio. Bueno, en general el palacio tiene un hall central y de ahí se distribuye a varias salas que eran de uso. Mucho de esto lo fuimos aprendiendo con un referente de San Francisco, que es Arturo Bienedel, que nos fue acompañando y nos fue enseñando un poquito de esto. Nosotros como constructores obviamente no sabíamos mucho de la historia y él nos vino acompañando en el proceso, contándonos un poco la historia, y eso nos dio como cierto cuidado, cierto detalle sobre algunas zonas que teníamos que trabajar. Particularmente la sala en la que estamos se trabajó sobre... Cada una de estas salas tiene pisos de parqué, ninguna de las salas es igual a la otra, todas tienen cielos y pisos distintos. Se hizo la recuperación de todas las aberturas, se hizo la recuperación de los vitrós. Los vitrós son originales, y se trabajó en mucho de los detalles. Los cielorrasos son, como les dije antes, son totalmente distintos, trabajados distintos. A simple vista parece que fueran de madera, son todos trabajados en yeso, o sea, no son de madera. Los pisos se recuperaron todos y se recuperaron muchos de los pisos que tenían faltantes. Son obras de arte, no dejo de fascinarme cada vez que vengo, inclusive en esta visita vuelvo a encontrar cosas que son espectaculares. El lucernario del salón central, digamos, de distribución, sí es un ícono del palacio porque se abre completamente, o sea, queda liberado a cielo abierto para las noches de verano. Está pensado con una climatización tremenda. Estaba todo pensado para la circulación de aire. Y ese lucernario tiene un vitró muy hermoso, muy vistoso, que bueno, había sido tapado con una losa por el tema del mantenimiento y demás cuestiones. Entonces había dejado de entregar esa luz tan particular que tiene el hall central. Al reconstruirse el vitró, se decidió retirar esa losa y se hizo una reja de protección. Y se volvió a darle vida al lucernario para que se pueda correr. O sea, se recuperó también la parte mecánica, se puede abrir de nuevo. Bien. Está bueno también tener en cuenta el tema de que los vitrós, tanto el lucernario, todo es lo original. Es original. Se restauró. Se restauró. Todo lo que... Las intervenciones, y vuelvo a hacer mención a las inspecciones y a las inspecciones del acompañamiento que tuvimos, se respeta lo original. No hay absolutamente ninguna intervención tecnológica distinta a la original del palacio. Eso lleva a que el palacio tiene limitaciones propias de uso, porque fue pensado para un uso específico, digamos, que era el que vive una familia. Pero todas las aberturas, todo lo que ustedes ven acá, no tiene intervención de tecnologías actuales. Es recuperación de lo que había. Perfecto. Incluso, bueno, algunos de los baños hablábamos antes que se han recuperado, pero no se pueden usar. Exactamente. Los baños, o sea, se recuperó toda la morfología del baño, se respetaron todos los revestimientos, se recuperaron, conseguimos algunas piezas de todo el revestimiento que tenía el baño. Toda la parte de cerámicas sanitaria estaba impecable, digamos, se recuperaron la grifería. Por supuesto que no se pueden usar porque están fuera de servicio, pero ustedes van a ver cuando recorramos las salas después de las habitaciones, digamos, de los habitantes, que para las que estaban hechas, lo van a ver en el estado original, de cómo era originalmente, para lo que fue creado. El palacio sufrió varias modificaciones. Bueno, Arturo nos explicó cada una de esas modificaciones. Tuvo distintos usos y indefectiblemente tuvo algunas modificaciones para poder adaptarlas a ese uso. Bueno, eso en este caso, en esta intervención, fue tratar de recuperar inclusive alguna de esas modificaciones que vuelvan a su estado original, a que vuelvan a que se vea cómo es el palacio de uso para una familia particular de la ciudad. Bueno, ¿seguimos recorriendo? Sí, por supuesto.
entonces intendente Martín Yarriola decidió que las oficinas de la municipalidad, ya desde un poco antes se había hecho eso, se trasladen a otro inmueble que estaba al lado de ese edificio y se destinase, luego de recuperar, de reconstruir el palacio, que bueno, presentaba bastantes falencias, destinarlo a que sea un museo, que es algo que se va a concretar seguramente cuando se terminen los trabajos que se están haciendo en la actualidad de recuperación. Bueno, Guille, ahora estamos en el primer piso, estamos en el balcón, una vista muy linda, y acá tenemos las habitaciones, ¿no? Las habitaciones principales del palacio. Sí, el primer piso del palacio, digamos, la planta baja era la parte social, la parte, el primer piso eran las habitaciones, digamos, que eran de uso más privado. Y bueno, particularmente, como te conté antes, las habitaciones, todas las habitaciones tienen cielos rasos distintos, pisos distintos, todas tenían una impronta particular. No es que todo el edificio está hecho con el mismo estilo. Bien. Lo que representó para nosotros en la parte constructiva, desafíos particulares casi por habitación. Particularmente en esta parte lo que les puedo contar es que el deterioro que tenía en el primer piso era muy grande. Acá, bueno, había muchas palomas, estaban las fisuras más grandes. Bueno, se hizo la recuperación, te diría del 100%, completa, sí, de esta parte, dándole otra vez vida, bueno, a esto, y entenderlo como una habitación donde vivía una familia, un lugar donde vivía una familia, ¿no? Perfecto. Está bueno destacar eso, ¿no? Porque durante la etapa, cuando comenzaron el proyecto, esto estaba totalmente inhabitable, sí. Con palomas también por el deterioro, porque las aberturas estaban en mal estado, y ahora se ha refaccionado todo al 100%. Sí, particularmente estas habitaciones eran palomares, con, bueno, el bueno, digamos, de las palomas tiene un poder destructivo muy fuerte. Entonces el deterioro, particularmente en el primer piso, era muy grande. Verlo así después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo, a nosotros nos pone muy contentos, digamos. Ojalá que todo el mundo lo pueda ver en esta situación, ¿no? Bien, ¿y qué me puedes decir sobre algunos detalles que tenemos acá arriba, que también hubo que no parece que son de la estructura original, pero todas esas piezas hubo que hacerlas una por una? ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, esto, los que tienen fotos, digamos, los que puedan ver imágenes anteriores del palacio, creo que era lo más llamativo, porque se habían empezado a desprender muchas de las ornamentaciones, y ahí vuelvo a decir que el equipo de trabajo fue muy grande y de gente muy calificada, porque se hicieron los moldes que hoy están en poder inclusive de la municipalidad, en el caso de que haya que seguir recuperándolo. Se hicieron los moldes de cada uno de esas ornamentaciones con un molde, o sea, se moldeó en yeso, en silicona y en yeso, para poder recuperar y construir cada uno de esos detalles que ustedes ven, que es una fila tras otra, o sea, son muchísimas ornamentaciones para recuperarlo al estado en el que está hoy. Se construyeron y después se volvieron a montar una por una. Tengamos en cuenta que también el palacio, en su estado inicial, cuando nosotros ingresamos, tenía grandes problemas de desagüe. Por lo tanto, el ingreso de humedad desde la azotea para abajo hacía que estas piezas se deterioren ya muy rápido, porque la humedad contenida, digamos, retenida en toda esta ornamentación, hace que se desprendan fácilmente. Entonces eso fue otro gran trabajo, que fue la recuperación de todos los desagües de tremenda superficie, para que recién poder recuperar esto. Bien, y con respecto al tema de la obra, ya para ir terminando, ¿ya está lista? ¿Faltan algunos detalles todavía? ¿Qué es lo que resta? Bueno, la obra, la segunda etapa está terminada, está entregada ya. Que falta una tercera etapa, digamos, que es entiendo que es una etapa más que va a terminar sacando el municipio, que tiene que ver con hacer el palacio accesible para el resto de las personas. Yo, digamos, es algo que anhelo mucho,
porque hoy no se puede mostrar, digamos, se puede mostrar en este tipo de visitas, pero la verdad no está preparado para darle accesibilidad digamos, con rampas de accesibilidad para todo el mundo, digamos, inclusiva, ¿no? Hoy es complicado circular por el palacio, vuelvo a decir, porque era una casa para que viva una familia, sí, no para recibir gente. Entonces yo creo que la etapa que falta es esa y la posible climatización del palacio, que hace que hoy estamos acá y la temperatura es muy baja, digamos, si fuera a visitarse tanto en verano como en invierno, una climatización que también garantice el uso del palacio, porque pasa que si queda cerrado vamos a volver a encontrar dentro de un tiempo otra vez deterioro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer en esta tercera etapa, que es como está planificado, es la accesibilidad. Es que todos los sanfrancisqueños puedan disfrutar de una obra que es icónica por su belleza, por su tamaño, por su estilo. Es algo muy particular. Y de lo cual nosotros como sanfrancisqueños y como constructores estamos completamente orgullosos de haber formado parte de la construcción, de la reconstrucción, o haber aportado nuestro granito de arena en que se recupere esta obra. Bueno, Guille, muchísimas gracias por el recorrido, por la explicación de cada parte, y esperemos que sea así, que pronto se pueda utilizar como esta especie de museo, como está planificado, para que todos los sanfrancisqueños, incluso gente de la zona, de la provincia, porque como hablábamos, es algo que no se ve en todos lados, que puedan acercarse y disfrutar del palacio. Ojalá, muchas gracias, ojalá que lo puedan conocer todo el mundo. Es una obra de las cuales me atrevo a decir puede haber 2 o 3 en la provincia, son realmente obras muy particulares. Y muchas gracias por convocarnos y por difundirlo. Muchas gracias. Gracias.